El reciente lanzamiento del Citroën C5X, que intenta combinar en un único coche las ventajas de una berlina, de un familiar y de un crossover del segmento D, nos lleva a una reflexión. Si Citroën hace un coche que parece un SUV y tiene la capacidad de un Break, es evidente que para su vuelta al segmento D, en el que no estaba desde que eliminó el C5, ha elegido un concepto de coche que elimina de facto la posibilidad de disponer, como era el caso del C5, de una berlina tradicional de 4 puertas y de un Break al uso. ¿Significa esto que las berlinas de toda la vida, los sedanes de 4 puertas, van a desaparecer, engullidas por un lado por los SUV y por otro por este nuevo concepto planteado por Citroën, que veremos si consigue enraizar? Mira, la pregunta podría tener dos respuestas. La primera sería, bueno, sí, ¿y qué? Y desarrollaremos este ¿y qué? Un poco más adelante. Y la segunda respuesta podría ser rotundamente no. Siempre, claro está, que no solo nos fijemos en Europa. Antes de desarrollar las dos respuestas, echemos un vistazo al panorama actual de las berlinas de 4 puertas, los sedanes, ya que aquí en España llamamos berlinas tanto a los modelos de 4 como a los de 5 puertas de tipo hatchback, e incluso a los de 3, aunque de estos cada vez quedan menos. En el segmento B ya solo queda en nuestro mercado un modelo sedán, el Dacia Logan, que acaba de llegar, puesto que el Citroën C-Elise, que era la otra alternativa, ya no se fabrica. En el segmento C, si nos ceñimos al mercado generalista, solo hay 3 coches que, derivando de modelos hatchback de 5 puertas, ofrezcan una alternativa sedán. Son el Fiat Tipo, el Mazda 3 y el Toyota Corolla, puesto que Hyundai ya no vende el Elantra en España y Honda ha retirado el Civic Sedán. Qué lejos quedan esos tiempos del Renault 19 Xamade, el Volkswagen Jetta, el Ford Orion, el Seat Córdoba, el Opel Kadett de 4 puertas, ¿verdad? A los 3 modelos que hemos citado podríamos añadir el Audi A3 Sedán, el BMW Serie 2 Gran Coupé y los Mercedes Clase A Sedán y CLA, pero todos ellos ya son modelos de marca premium. Y según cómo, podríamos convenir que algunos coches de este segmento estarían a medio camino entre el compacto tradicional y un sedán, caso por ejemplo del Skoda Octavia, el Honda Civic o el Hyundai i30 Fastback, por su longitud y por su diseño de carrocería. Y en el segmento D, que es el del Citroën C5X, ¿qué tenemos en oferta? Aquí hemos incluido las berlinas de 5 puertas, ya que su longitud es coincidente con las versiones de 4 cuando ambas existen, y suelen ser modelos que tienen la oferta duplicada entre berlinas por un lado y Breaks por el otro. Los de marca generalista que sobreviven son los siguientes. El Ford Mondeo, del que ya se ha anunciado que la actual será la última generación y cuyo sucesor podría ser este coche, el nuevo Ford Evos, recientemente presentado en el Salón de Shanghái, un crossover en toda regla. El Mazda 6, que lleva con nosotros desde 2012 y solo ha recibido diferentes lavados de cara desde entonces, como si Mazda no se atreviera a lanzar una nueva generación. El Opel Insignia, que es junto con el Astra la única herencia de General Motors en la actual Opel y que no tendrá sustituto, al menos en su mismo formato. El Peugeot 508, que con una estética más coupé, entre comillas, intenta meterse en un territorio a medio camino entre los generalistas y los premium, buscando el éxito que se le negó a la generación precedente. El Renault Talisman, que ya se ha dejado de fabricar, pero del que todavía queda stock a la venta. Un buen momento para comprar uno a precio competitivo. El Skoda Superb, por el que la marca sigue apostando y que va por su tercera generación, aunque el actual es ya del año 2015. El Toyota Camry, que solo se vende en versión híbrida, importado desde los Estados Unidos y que ha recuperado el segmento para la marca tras la descatalogación de la Avensis hace ya un tiempo. Y finalmente el Volkswagen Passat, el líder europeo, cuya última remodelación es de 2018, pero sobre un modelo, el B8, lanzado en el año 2014. Ni Citroën, ni Fiat, ni Hyundai, que ha descatalogado el i40, ni Kia, que ha hecho lo propio con el Optima, ni Nissan, ni Honda, ni Seat, ni Subaru, ni Mitsubishi, marcas todas ellas generalistas que en otras épocas tuvieron coches de este tipo en este segmento, ya no los tienen en su oferta. Y es evidente que no los recuperarán. Del mismo modo que han renunciado a plantar cara en el segmento E, las marcas generalistas abandonan poco a poco el segmento D convencional y lo dejan en manos de las marcas premium, que no solo se mantienen en él, sino que
exploran nuevos conceptos. En el mercado premium se mantienen las berlinas de segmento D convencionales. Alfa Romeo Giulia, Audi A4, BMW Serie 3, DS9, Jaguar XE, Lexus IS, Mercedes Clase C y Volvo S60 no solo se mantienen en oferta, sino que en algunos casos, como el BMW o el Mercedes, se han renovado o bien, caso del DS, llegan nuevos al segmento. En prácticamente todos los casos, tanto las marcas generalistas como las premium mantienen la doble oferta de berlina y Break, y en el caso de los premium se han complementado las gamas con otras alternativas diferentes, como los sub coupé, los coupés de 4 puertas o los familiares de diseño de tipo shooting brake. Es evidente que cuando una marca abandona un segmento es porque el coste de estar presente en él no se compensa con las ventas. Desarrollar un coche es caro, muy caro, y si no lo vendes, no resulta rentable. Esto es de perogrullo, y eso es lo que ha sucedido con las berlinas generalistas del segmento D en Europa. Repasemos un momento sus ventas. Del Volkswagen Passat se vendieron 117.000 unidades en 2020 y del Skoda Superb 60.000, cifras que no están mal, pero del Peugeot 508 se vendieron 29.000, del Ford Mondeo 21.000, las mismas del Opel Insignia, y del Renault Talisman se matricularon solo 8.000. ¿Entendéis ahora por qué algunos de estos coches no tendrán sucesor? Además, estas cifras esconden un trasfondo que explica también por qué no se desarrollan nuevas berlinas en este segmento. Vamos a dividir esas ventas por carrocerías. El resultado es este. De las 117.000 unidades del Passat, casi 100.000 fueron versiones Variant, un 85%. Y aunque en porcentajes no tan elevados, lo mismo sucede con el resto de modelos. En ningún caso la versión berlina supera las ventas del Break. Y lo mismo pasa en los premium, con un 80% de avance en el Audi A4 y un 88% en el caso del Volvo V60. El problema, por lo tanto, no es de berlinas, sino de familiares. ¿Vale la pena desarrollar un nuevo modelo de segmento D simplemente para hacer un Break, que es el que más se vende? La respuesta es que no. Y por eso Volkswagen estira el Passat como un chicle, y por eso Citroën lo intenta con el C5X, una mezcla de conceptos para todos aquellos que todavía tengan reparos a comprar un SUV. Hay que reinventar la oferta del segmento de generalista o abandonarla para siempre. Vamos ahora con las dos respuestas a la pregunta de ¿desaparecerán los sedanes? La primera es que sí. ¿Y qué? Mirad, los que tengáis más o menos mi edad os acordaréis de coches como el Fiat 131, que aquí fue Seat, el Opel Rekord o el Ford Granada, ¿verdad? Pues bien, esos coches y muchos otros de la época tenían dentro de su amplia oferta de variantes esta bonita carrocería sedán de 2 puertas, como la tenían el Opel Corsa TR, el Volkswagen Polo Classic o el primer Volkswagen Jetta. Sedanes de 2 puertas. ¿Alguien los echa de menos? También recordaréis, seguro, el Alfa Romeo Alfa Sud, el Opel Kadett, el Ford Escort o el Fiat 128. Esos coches y tantos otros tenían una versión Break de 3 puertas. ¿Alguien se imagina un coche familiar de 3 puertas hoy en día? Pues existían y ya no existen. Y nadie va por ahí quejándose de que no existen los Breaks de 3 puertas. Como tampoco existen los coupés cabrio asequibles, aquella fiebre que empezó el Peugeot 206cc y a la que se apuntaron Nissan con el Micra CC, Opel con el segundo Tigra, Mitsubishi con el Colt CZT, y en el segmento compacto un montón de marcas a la estela del Peugeot 307cc. Hoy ya no existen, nadie lo reclama, como nadie reclama los sedanes del segmento B. Con la de Renault 7 que llegaron a venderse en España. Ni Breaks de ese mismo tamaño. Hace no mucho podías hacer un comparativo entre un Seat Ibiza ST, un Renault Clio Grand Tour, un Skoda Fabia Combi, un Peugeot 207 SW. Hoy no queda más que el Skoda en fase de despedida. ¿Y qué me decís de los compactos de 3 puertas? Los anteriores Golf, León, 308, Ceed, Auris y los anteriores del resto de modelos tenían todos versiones de 3 puertas. Hoy ya no quedan, ni tan siquiera en el segmento inferior, donde solo el Ford Fiesta resiste, hasta que llegue una nueva generación y también se lo carguen. Y los descapotables baratos, Fiat Punto, Peugeot 205, Volkswagen Golf, Opel Kadett, Ford Escort, si hoy lo más parecido que tenemos es un SUV sin techo. ¿Y los coupés asequibles? ¿Dónde están el Opel Tigra, el Ford Puma, el Hyundai Coupé, el Toyota Paseo, el Nissan 100NX, el Mitsubishi Eclipse, el Renault Megane Coupé o el Volkswagen Sirocco? Con suerte encontraréis alguno como el Puma reconvertido en un crossover de 5 puertas. Bueno, y en coches.net, donde los encontraréis de segunda mano, porque en coches.net tenemos la mayor oferta de coches. Pero ese es otro tema. ¿Que les toca el turno a las berlinas de 4 puertas?
Bueno, también perdimos los Landaulet y los torpedos, y aquí seguimos. Pero la pregunta de si desaparecerán las berlinas puede tener otra respuesta. No. Y lo mejor es que cuando los europeos dejemos de estar obsesionados por los SUV, igual todavía existen en otros lares y podamos recuperarlas. En Europa, en 2020, los coches más vendidos, un 48,8% fueron SUV, de todos los tamaños, tipologías y colores. 1 de cada 2 coches vendidos. El segmento B SUV fue el más popular del continente, con un 15,5%, superado solo por el B-Hatch. Es una cuestión de tiempo que se inviertan. Los C-SUV, con un 9,1%, ya suman más que los C-Hatch. De berlinas, ni rastro. ¿Será esto de los SUV una moda? ¿Nos devolverán poco a poco los crossover cada vez más bajos a los segmentos tradicionales? Veremos, pero lo que es innegable es que el resto del mundo, fuera de nuestra vieja Europa, los sedanes todavía tienen su público. Y curiosamente, ese público es muy numeroso. En Estados Unidos, en 2020, se vendieron 294.000 Toyota Camry, 200.000 Honda Accord, 137.000 Nissan Altima, 110.000 Ford Fusion, nuestro Mondeo, y se lo cargan, y 102.000 Chevrolet Malibu. Y Volkswagen ha lanzado un nuevo Passat allí para competir con todos ellos y con los coreanos. El nuevo Hyundai Sonata, al que aquí no le veremos el pelo, y el Kia K5, sustituto del Optima, y que a nadie en Kia Europa se le ocurrirá reclamar. Quiero pensar que cuando los necesitemos allí seguirán, porque en Estados Unidos no hay breaks y todas esas ventas son de sedanes convencionales. Y en el segmento inferior se vendieron allí 217.000 Toyota Corolla, 194.000 Honda Civic, 101.000 Hyundai Elantra, 84.000 Kia Forte y 82.000 Volkswagen Jetta, que aquí lleva años en el recuerdo, pero allí se sigue renovando y vendiendo. Y quien habla de Estados Unidos habla de China, donde las marcas se ven obligadas no solo a lanzar sedanes, sino a lanzar sedanes de batalla larga, porque a los chinos les gusta que haya mucho espacio detrás. BMW Serie 3 de batalla larga, sí, en China. Peugeot 508 de batalla larga, en China. Volkswagen Passat de batalla larga, bueno, sí, aunque allí se llama Fideon. Oferta de Nissan en China, Sylphy, Teana y Lania, 3 sedanes. De Citroën, C3, L y C6, 2 berlinas desarrolladas localmente. Y lo mismo sucede en Corea o en América del Sur. Tenemos por el mundo un Volkswagen Polo Sedán, un Toyota Yaris Sedán, el Peugeot 408, los Fiat Cronos y Gran Siena, los Chevrolet Joy Plus, Onix Plus y Spark Sedán, el Honda City, el Toyota Vios, los Nissan Versa y Sentra, los Hyundai Grand i10, HB20S y Accent, los Kia Rio Sedán, Forte y Cerato. El mundo está lleno de sedanes. ¿Y aquí no los podemos comprar? No. Pero no os olvidéis que a nosotros, los europeos, lo que nos gusta son los SUV. Hasta la próxima.